La mañana de Federico es radio. Bueno, vamos a ver, Bari, bienvenido. Bueno, ¿cómo va el concurso de Intimina? Pues el concurso de Intimina premio? va a tope. Ya sabéis que Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Si no se ocupa Intimina, ¿quién se va a ocupar? Los hombres no, desde luego. Y muchas mujeres tampoco. Tienes razón. Es más, es así. Somos bastante dejadas. Para eso está la marca Intimina. Os metéis en su página web www.intimina.com y ahí veréis la KL Smart, que es un poco el producto estrella. Teníamos la semana pasada. Que además lo vimos, que es inteligente. Sí. Es una cosita que la metes, la introduces y ella sola hace el ejercicio. Es un ejercitador de los 5 músculos minutos, del suelo que pélvico. Eso es lo que más me gustó. Pues en 5 minutos ya tienes. Un ejercitador de los músculos del suelo pélvico, inteligente y realmente es como lavarse los dientes y desmaquillarse. O sea, pero es como si el cepillo supiera qué colmillo tiene que apretar más o menos. Exacto. Dar una pista y al final del programa, a las 12 menos 5... Sí. Retomamos Intimina, decimos quién ganó la semana pasada. Vale. Y ya dejamos a los oyentes o las oyentes pensando quién puede ser el personaje y sobre todo llamando a ese número de teléfono para ver si participan. Al 681 20 53 27, ese es nuestro... 681 20 53 27. Ahí podéis dejar un audio de WhatsApp, que nos encantan los audios, también en nuestro Twitter, @AmediaLuzRadio, o en el Facebook @AmediaLuz. En todos, ahí podéis participar. Os voy a leer no una, sino 3. Mira, me voy a... A ver, estírate. Primera pista. Ha crecido rodeada de prensa. Bueno, esto pues es muy genérico. Entiendo que... bueno, sí, pero a ver, mi padre tenía un kiosco. Ya, por es eso, que eso abarca mucho recorrido. De prensa, ¿verdad? Yo coleccionaba tebeos. Segunda pista. Segunda pista. Acaba de cumplir la mayoría de edad. Uy, ya lo sé. ¿El domingo? Ya lo sé. Creo que sí. Ya sabes que yo nunca tengo una información tan precisa. La tercera. Tercera pista. Le gustan los toros y los reyes. Y los toreros, creí que ibas a decir. Era una manera de decir. Sí. Vale. Ya está. Estas son las 3 ¿El teléfono es 681 20 53 27, o si no, en el Twitter @AmediaLuzRadio, o en el Facebook @AmediaLuz. La Kegel Smart de Intimina para ponernos con gato, como dice En Federico. forma. Perfecto. En forma. Bueno, te decía esa señora, salió una señora de por la calle, de una por la calle me dice, ¡Ayanta, que tengo gato! Decía. Me dio un susto. Bueno, que en Madrid además siempre sabemos gatos y gatas. Sí. Bueno, tú eres gato y dices, sí, mis abuelos son de Madrid. Pero no es por eso, me parece. No. En fin, bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de esta mañana. Manuel Bartual, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Modesto García. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la razón por la que están aquí es porque han hecho algo que a mí me parece completamente extraordinario, de una historia de la que yo pues vivía ajena hasta que les conocí el otro día, y es que habéis creado un hilo en Twitter, un hilo argumental que este verano ha arrasado. Las cifras son absolutamente impresionantes, porque yo que sé, tengo aquí pues 450 millones de impresiones, y la cuenta de Nela Gamela, que es la protagonista de este hilo de Twitter, ha obtenido cerca de 200.000 seguidores en España, Portugal, Italia, Estados Unidos, ¿no? O 400.000. Bueno, vosotros sabréis. Sí. Bueno, yo ya es que cuando ya empezamos a hablar de estas cifras... Sí, yo a partir del tercer cero me pierdo. Sí, es impresionante, ¿no? No, y sumar 300.000 seguidores, que es una proeza en los tiempos que corren. En una semana, ¿no? Bueno, pero aquí lo interesante es, como siempre, cómo nace, porque desde que se fundó Internet siempre se dijo que que habría una enorme floración de escritores y de editores. Y así como la autoedición sí que es verdad que se está produciendo en Internet, aunque muchísimo menos de lo que se decía, en cambio de floración de escritores nada, porque todo el mundo quiso meter las novelas de toda la vida en Internet, y eso no ha funcionado nunca. Y vamos a cumplir nosotros los 20 años de Libertad Digital, somos el periódico más antiguo de Internet, nunca ha funcionado. Entonces esto sí que es un fenómeno totalmente nuevo, porque Twitter es, dentro de las redes y del mundo que en realidad nace con Internet, es un fenómeno nuevo, pero hay que tener algo
para dar con la tecla. No, Porque hay tal cantidad de oferta que es muy difícil. Para que los oyentes lo entiendan, el año pasado, en 2017, Manuel empieza un hilo en Twitter, 140 caracteres, nos van mostrando una historia de miedo, una historia de suspense, pero al más puro estilo, dicen las redes, Stephen King. De hecho, te han bautizado como el Stephen King de Twitter. La gente muy generosa. Y consigue que la gente se enganche hasta en una semana hacerse con 300.000 seguidores, que insisto, para una cuenta de internet ni la youtuber ni el blogero más famoso consigue eso. Y luego además con un aliciente y con algo que a mí me llama mucho la atención, y es que los que seguimos Twitter, y me incluyo, nos creemos todo lo que se publica en Twitter, sea lo que sea, y aquí pues la gente entró al trapo Manuel sí y que se tiene animó. anécdota, porque hubo gente que vio que esto de los crímenes, las apariciones y tal, era absolutamente cierto. Sí. Y luego, no sé si has tenido que pedir protección al Ministerio del Interior cuando la gente se enteró de que era una ficción. Bueno, contándonos un poquito desde el principio. ¿cómo ha sido? Bueno, lo del verano pasado sí que es cierto, claro, es lo que decís, que en redes tendemos a creer todo lo que leemos allí. Yo creo que es porque es el último medio que ha llegado y es en el que está la gente de verdad, ¿no? Entre comillas. Entonces sientes un poco que lo que te cuentan allí va a ser cierto. Entonces es verdad que es un buen sitio para de repente colarte con ficción, porque es siendo como es un lugar en el que lo que prima es la opinión y la información, de repente llegar allí con una historia de ficción es algo que a la gente le pilla desprevenida y le puede enganchar más que otro tipo de ficción. Y en el fondo no hay un manual de instrucciones de lo que podemos hacer o no con Twitter y con las redes en general. Ni con nada en general. O sea, por eso realmente es un poco, yo creo que la novedad de todo esto, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no podemos utilizarlo también para contar historias? Teniendo en cuenta además que yo creo que la mitad de las personas que tienen una cuenta en Twitter son falsas, o sea, la mitad de las cuentas son ficticias y que algunos tenemos 2-3 cuentas. Es decir, no es real. Eso sí que no es real, el número de seguidores. Claro, no, sí, de hecho yo creo que al final la gente que, por ejemplo, con mi historia del verano pasado se lo creyó hasta el último momento y que ya tenía delito la cosa, porque estábamos hablando de una historia de que me perseguía un doble, que la habitación en la que estaba cambiaba de forma. Bueno, pues cuando se dieron cuenta de que era mentira, yo creo que lo peor que les pudo pasar es darse cuenta de que quizá tengan que ir con un poco de cuidado cuando leen información. Bueno, eso es lo mejor que les puede pasar. Claro, ¿no? claro, por eso. Modesto, ¿cómo creáis esta estructura? Porque claro, un hilo se dice pronto, pero al final es estar una semana tuiteando y creando un hilo precisamente argumental que enganche a la gente, recogiendo un poco no solo lo que es el Twitter, es decir, esos 260 caracteres que son ahora, 140, sino, ¿no? Porque ha subido. Ha subido. Son 280. Bueno, pues eso ahora ya... Se nos quedaba muy corto. No solo con esos 280, sino que añadiéndole música, vídeos, claro. Es verdaderamente una gran producción. Sí, Porque además tú este eres caso. diseñador, Sí, él también, gráfico, los dos. Los dos, sí. diseñáis, o sea que es vender, tenéis que vender algo que ya no es la letra, Claro. sino que es, digamos, la idea, el concepto, la imagen. Muchas cosas que tienen que ver con la literatura, tienen que ver con el cine, tienen que ver con la publicidad, Un poco también incluso videojuego, ¿no? Con el Porque videojuego, al final sí. es mucha interacción, navegas por diferentes cuentas, por diferentes redes sociales. Incluso nosotros, el perfil de la protagonista también estaba en Facebook y la gente podía ir a ver su Facebook, a ver qué había publicado meses anteriores y tal. Entonces yo creo que aquí el reto también está no solo en contar una historia, una narrativa, como digamos en una novela clásica, sino también en aprovechar al máximo un formato nuevo que tiene muchas posibilidades más allá de un libro, ¿no? Que es eso, incluir vídeo, foto, perfiles mencionados y luego también manejar los tiempos. Es decir, nosotros tuiteábamos durante 7 días, pero había que poner la excusa de por qué no, o sea, si nos teníamos que ir a dormir, teníamos que dejar de tuitear. Entonces había que buscar, había que invertir también creatividad en pensar cómo íbamos a parar, por qué íbamos a parar de tuitear, cuándo íbamos a empezar a volver a tuitear. Entonces se mete eso también, ¿no? No solo en la historia, que se te puede ocurrir una historia más o menos creativa, sino también cómo solucionas con creatividad esos huecos y ese ritmo, ¿no? Y para que la gente entienda, vale, ha dejado de tuitear porque aquí tiene el móvil ha perdido señal, ha perdido cobertura. Sí. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Y cada vez que ibais a dormir decir, me estoy quedando sin batería. No siempre, pero uno de los giros del guión sí que es que me estaba quedando sin batería, otro es que se tenía que ir a cuidar a su madre porque estaba enferma, entonces tenía que dejar de tuitear. O sea que hay que pensar también en cómo solucionar también lo que el formato. Intentos de asesinato, accidentes. Sí. Claro. Hay guión, es decir, con qué
tiempo habéis preparado todo esto? Porque de la primera que sacaste, claro, Manuel, se habló de que era completa improvisación. Sí, la primera que hice yo el verano pasado, es verdad que me hice una escaleta previa, o sea, un esquema de lo que iba a suceder, pero realmente se me ocurrió como 3 o 4 días antes de empezar a escribirlo. Entonces, cada día yo iba escribiendo lo que correspondía a ese día. Pero esto ha sido diferente. Aquí realmente sí que hemos trabajado, o sea, y realmente yo, claro, el verano pasado la construí con lo que tenía a mi alcance, que yo estaba de vacaciones y dije, ¿era un móvil? Sí, tengo un móvil, estoy de vacaciones, tengo este hotel, tengo esta playa, pues este es el escenario, ¿no? Sí. Pero aquí ha sido diferente. Aquí hemos estado 2 meses antes de lanzar la historia trabajando mano a mano, pues eso, diseñando el personaje, decidiendo toda la historia. Nosotros teníamos todo escrito antes de empezar a lanzar el hilo de Twitter, pero es verdad que el único día que publicamos tal y como estaba escrito fue el primero, porque a partir de ahí ya entra el directo, ya entra las reacciones de la gente. Entonces nosotros día a día íbamos reescribiendo todo, bueno, la historia para adecuarlo un poco a lo que estaba pasando. Según los comentarios, o sea, ¿habéis leído de jóvenes, soy yo creo que de esa generación como yo, que leíamos esas novelas que te dejaban en un punto y podías retomarlo en otro? Sí, elige tu propia aventura, ¿no? ¿Es un poco inspirarse en eso? Tiene algo de eso, sí. Sí, aunque no es tanto una decisión de 2 caminos y elegir uno, sino es más bien si, por ejemplo, la gente averiguaba el enigma antes de tiempo, pues nosotros teníamos que estar preparados para tuitear antes de lo que... O sea, nosotros más o menos preveíamos... Darle otra vuelta, me imagino, claro, ¿no? Y preveíamos un poco, bueno, aquí tardarán unas horas a lo mejor, pero claro, también subestimamos la cantidad de cerebros que iban a estar volcados en resolver los enigmas. Claro. Entonces, en el momento que de repente resolvían el enigma súper pronto, decíamos, pues nada, seguimos con la historia. Y entonces teníamos que seguir, aunque habíamos dado un margen un poco más amplio, pero bueno, decíamos, bueno, pues seguimos. Ese tipo de cambios, ¿no? Y también, por ejemplo, el reescribir el hecho de que lo hayan averiguado. Nosotros no sabíamos si lo iban a averiguar, entonces si lo averiguaban decíamos, he visto que lo habéis averiguado. Esas frases, esas coletillas había que meterlas, porque evidentemente eso a la gente la anima mucho más, ¿no? Y luego también usábamos la propia resolución de los usuarios, hacíamos pantallazo y la protagonista lo publicaba. Entonces a la persona que lo había resuelto le daba mucha ilusión que la protagonista compartiese su resolución del enigma, ¿no? Entonces o sea, también que los lectores entraban totalmente ya. Exacto. Como si fueran parte de la historia. Bueno, es que es Don Quijote. Bueno, es Don Quijote y es también un poco el concepto de la novela por entregas de antaño. Pero toda la vida yo decía, bueno, es que lo que acaban, es que así empezó en el periodismo. La novela por entregas, que en España la primera es María o la hija de un jornalero, de don Venceslao Igualsteizco. Claro, pues podríais dedicaros también al culebrón, ¿no? Porque esto es que es un culebrón. Bueno, más que culebrón, esto es un nudo de áspides como busca del arca perdida, con todo. Pero el porque misterio, ¿cuántas vueltas? ¿Cuál ha sido el momento en que vosotros os habéis visto, digamos, si os habéis visto, sorprendidos por la gente? Es decir, el momento en que los seguidores casi os han atropellado y habéis perdido un poco pie en la historia y dice, bueno, cuidado. Yo creo que más fue sobre todo, yo creo que fue la sorpresa de que se viralizó muy rápido. O sea, que el primer día ya pasamos de una cuenta que tenía 200 seguidores a 18.000. O sea, en 24 horas. ¿Y eso? Y pues hace eso. Pues porque alguien la retuitea. Claro, nosotros lo que hicimos fue, se lo pasamos a varios amigos para que lo empezaran a retuitear ellos, pero nada, 3 o 4. Y ya orgánicamente la gente fue entrando en la historia. Sí que es verdad, claro, que nosotros sí que cuidamos de que el primer día, digamos que el primer tramo de tweets que la gente entrara a leer, cuando le llegase ese retweet del primer tweet del hilo, fuera ya algo que enganchase. O sea, sí que cuidamos bastante que ya de gente dijera, ostras, esto quiero compartirlo, ¿no? Y quiero ver cómo sigue. Pero sí que nos sorprendió mucho ver que en tan poco tiempo sí llegó tanta gente. Entonces, por ejemplo, el segundo día había un enigma que la gente tenía que ir a hacer una foto a una farola del parque de Tino Galván a las 12 de la noche. Es que además tenían deberes. Claro. Y nosotros pensamos que igual, si el segundo día no iba a ir nadie. Pensamos, bueno, esto si se empieza a mover, igual para el tercer o cuarto día ya hemos conseguido un grupo de seguidores ya importante, ¿no? Pero que va, el segundo día, de hecho teníamos una foto ya preparada por si no iba nadie. Para que la pusiera un amigo. Y no, para nada, fueron 60 personas esa noche allí a ver qué pasaba, a hacer la foto. Bueno, y imagino que ligarían, porque claro, que hacen 60 personas amigos, por la noche haciendo fotos en esa farola. Y disimulando ahí. Nosotros estábamos en mi casa siguiendo la historia, porque aparte, en función de lo que hicieran, teníamos que reaccionar.
y era alucinante porque había una persona incluso que estuvo haciendo un directo de Instagram de cómo llegaba, cómo se encontraba con la gente, y claro, estábamos flipando viendo la cantidad de gente que había, o sea, era alucinante. ¿Qué es esto que ahora se llama tuiteratura? Es que me hace mucha gracia este término, porque es verdad que las redes sociales pueden entrar a participar también de un evento artístico, ¿no? Sí, la tuiteratura es un concepto que es verdad que es muy rotundo porque es Twitter y literatura, y al final lo que viene un poco a diferenciar es un hilo de ficción, ¿no? De un hilo, porque hilos hay muchísimos, pero la mayoría de los hilos son historias, anécdotas reales que te pasan o opinión en forma de hilo. Entonces, lo de la tuiteratura se empezó a utilizar un poco para diferenciar estos casos como el nuestro, en los que no, es totalmente ficción. Entonces, pero sí que es verdad que nosotros, aunque nos gusta el término, pero es verdad que somos un poco críticos porque no es literatura solo, es lo que decíamos antes, es novela gráfica, es videojuego, es cine, no sé, es una mezcla de todo, ¿no? Pero sí, es un término que es gracioso y que resume muy bien lo que ha pasado. ¿Cómo se llama vuestra heroína? Manuela. La que también es una actriz que de pronto se ha convertido en famosa. Bueno, sí, realmente no es ella en sí, es una mezcla de actrices, porque es una actriz que es Nikki García, con los ojos de su novia, Alba. O sea, que lo habéis... Es una mezcla, claro. Bueno, esto es un cadáver exquisito total. Lo de ningún personaje de la historia existe, son todo mezclas de... Es que no podía reconocerse, porque tenía que parecer que es una chica real, que le está pasando realmente, entonces no podía poner una actriz. Que es Bartualstein. Se ha creado una... No, es que como veis no hay nada. Bueno, pero la monstruo es más bien Scarlett Johansson, ¿no? Sí. Y además, como la actriz que usamos es de doblaje, su voz es un poco reconocible, entonces la doblamos con otra actriz de doblaje. Entonces tiene voz de una, ojos de otra y la base de otra. O sea, vosotros queréis volver loca a la gente, claro, y a la gente le gusta que la vuelvan loca. Bueno, es muy divertido eso también, porque hubo también teorías de quién era la actriz. Y cuando de repente la gente llega al final de la historia y ve que hay 3 actrices con el crédito de Nela García, se quedan un poco como de, pero han sido 3. Y luego ya hicimos un hilo explicando todo. Este es el gran engaño del siglo. No me engañó, no porque lo cuentan, al final lo destripan. Claro, es ficción. Y en el fondo, aparte, nosotros también no ocultamos tampoco demasiado que éramos nosotros. O sea, la protagonista se llama Nela García. O sea, Nela de Manuela. Manuel, él se llama Modesto García. O sea, ya la primera pista estaba en el propio nombre de la... ¿Y no se ha interesado por vosotros ninguna compañía americana de móvil? Ya sé que Samsung ha estado auspiciando este proyecto, pero ¿no tenéis ofertas que se puedan contar? No de móvil, pero de otras marcas sí nos han ofrecido porque ven que hay mucho potencial en Twitter sí, exacto. Claro. Entonces, aparte que si Nela promueve una marca, Nela, por ejemplo, se compra unas Kelly Finders, como aquella que se inventó la ministra, que era de un solo pie. O sea, que era buscar piso a la pata coja, es una de las cosas más raras que he visto. Bueno, Nela ya no puede hacer mucho porque en el relato, digamos, que acaba con ella, de cierta forma. No vamos a hacer spoilers, pero digamos que ese personaje ya no va a volver a tuitear. Entonces, pero el malvado, que es el que vende, el Falconetti siempre, ese sí que puede vender lo que quiera, o sea... Claro. Entonces, pero bueno, tienda del espía, por ejemplo. Sí, pero siempre se pueden hacer nuevos personajes. Yo, por ejemplo, también con mi hilo que hice hace poco, era un personaje también nuevo que ganó muchísimos seguidores. Acabó con 30.000 y yo es una cuenta que no uso, pero no nos importa. Es decir, nosotros pensamos que es como la taquilla de una peli cuando tienes muchos seguidores. Claro, la gente dice, pero qué pena, esos seguidores ya no van a... Y bueno, son seguidores que han seguido la historia y ya está. Ya está, se han divertido y ya está. Luego ya se recuperarán en otra historia. ¿Hay forma de volcar esta historia, que es un thriller, a otro soporte, ya sea un libro, película? No contestéis ahora. Después de la publicidad. Como dicen, se decía antes, entreacto, visite nuestro Muy bar. bien. Y sin violine que magras, Eso es, porque hoy, fíjate, yo que voy a ver el Zaragoza Deportivo de La Coruña. Bueno, toda la vida ha sido un gran partido. Ya ves todo, es eliminatorio. Has bajado mucho el ¿Cómo listón? Que he bajado? Todo lo que haya de fútbol, ¿lo ves? Vamos a ver, al revés. Esto es lo que hay que ver. Yo lo que no veo es a la Coja con Croacia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Federico, hay que recordar un número de teléfono, el 902 29 10 29 y una página web, musicadesiempre.com. Podemos hacernos con 75 arias, coros y dúos inolvidables de divas y divos, y también con los 100 clásicos de María Callas, 6 CD con 100 arias y dúos de la gran diva de la ópera. Una presentación maravillosa. Esto quedas bien con cualquier suegra. Y un regalo doble, la radio portátil y la pulsera de perlas o los pendientes maravillosos. 902 29 10 29. Perdón, sí. Dilo. 902 29 10 29, musicadesiempre.com. Y hay que decir que quedan muy pocas unidades, está teniendo mucho éxito. Qué gran documental de María Callas que salió en los cines hace 2 o 3 que era meses. inédito, además. Inédito, fantástico. Sorprendente. Os lo recomiendo porque, oye, vamos a Concurso dar Intimina, la ganadora del de la concurso semana pasada. Intimina de la semana pasada. El personaje fantasma era Georgina Rodríguez. Sí. Estaba ya clarísimo, llevaban ya varios días diciendo es Georgina, pues era. No es la Georgina. novia de Ronaldo, ¿te das cuenta que ahora ya es Ronaldo Georgina es el Rodríguez? novio de Gio, como se dice. ¿verdad? Georgina. Yo en italiano, pronto lo será. Pero ahora está todavía en tránsito. Bueno, pues Cristina Martínez se lleva la Kegel Smart de Intimina, así es que enhorabuena, Cristina, que pongas los músculos de tu suelo pélvico así en forma. Como Georgina. Como Georgina, y seguir participando. Y ya, pues última preguntita para nuestros invitados. Y no nos van a contar el próximo proyecto, así que... Sí, es que no. No se puede. Top secret. No se puede. Nada, ni para cuándo siquiera. Os va a encantar. Claro. Nos tiene que sorprender. Yo lo que os preguntaba antes de la publicidad es si este hilo argumental se puede trasladar, volcar a, pues yo qué sé, a un libro, a una película, si hay esa posibilidad, ¿no? Creo que de hecho sí, ¿no? Porque también se ha publicado un libro. Sí, yo... De lo de Milo del año pasado. Sí, yo el año pasado, después de publicar aquel hilo, se pusieron en contacto conmigo varias editoriales, entre ellos Planeta, y acabé escribiendo un libro con Planeta que de algún modo era una especie de continuación de aquella historia, pero también era una historia completamente que se entendía por sí sola, pero hacía guiños a aquello. O sea que sí que hay formas. Y ya está publicado. Sí. Pero es verdad que se titula El otro Manuel. Otro Manuel. Y salió a la venta en marzo por Planeta. Pero bueno, decía que es verdad que los hilos que hemos hecho nosotros están pensados para el formato, están pensados para Twitter, y la mayoría de las cosas que ocurren en el hilo tienen sentido porque Twitter tenía esa manera de contarlo. Entonces, si hubiera que adaptarlo a televisión o a libro, habría que cambiar muchas cosas, y yo creo que como tal no se podría adaptar tal cual. Cosas de la trama tendrían que cambiar, el ritmo de narración tendría que cambiar, porque está pensado para ser 7 días en directo, tal. Aparte, yo creo que es lo interesante de este tipo de historias, que yo creo que es adaptarlas plenamente al medio que estás utilizando para contarlo. Y es un poco lo que yo también luego hice con la novela. O sea, no fue volcar aquello, sino contar una historia completamente nueva que tuviera en cuenta que lo que estaba utilizando para contarla era una novela, y es otro lenguaje diferente. Oye, ya cuando intervino la policía, que intervino en el Eso hilo... fue en el mío, en mi anterior. Tienen un equipo de mi hilo anterior era sobre un chico que resuelve un asesinato a través de una foto en el que ve que un chico que dicen que se ha suicidado, la policía dice que se ha suicidado, él piensa que en realidad lo ha matado y que el asesino está con él en la foto. Entonces cuento todo el hilo y tal, y tuvo mucha viralidad. Entonces la policía al final decidió entrar y dijo, tus pesquisas confirman tal. Entonces claro, dio mucho más verisimilitud a la gente. Ya decía, no, es verdad, está la policía aquí hablando, ¿no? O sea, que se lo agradezco un montón. Es un community manager, y en la Guardia Civil lo hace también. muy bien, Divertidísimo. muy bien. Siempre llamando la atención. Además, como son los que saben. Claro. Además, oye, te dice la Guardia Civil, vas muy bien encaminado. Sí, no, aparte cuando entran, suelen entrar siempre siguiendo el juego. O sea, se dan cuenta de que es un juego y entienden que bueno, que la gente está disfrutando, y dicen, bueno, pues vamos a darles un detallito más aquí. Bueno, pues para eso sirve Twitter. No solo es un vertedero, ¿verdad? No solamente es un vertedero faceta... repugnante, que para eso también está la prensa de papel. O sea, que Sí, bueno, por vertedero, imagínate, de todas clases. Pero que se habla muy mal de esta red social, y por otro lado, pues sirve para informar y sirve para una nueva forma de entretenimiento literario. Bueno, pues nada, Manuel y Modesto, hasta el próximo éxito. Muchas gracias. Claro. Y nosotros nos vamos, pero solo hasta tenemos mañana. Que ir, Barili. Ya sabéis que a media luz, cada noche a media luz, 12:30 de la noche, con un montón de entrevistas, cultura a tope y un puntito picante al final. Y entretenimiento. Porque es que si no, es como una comida sin sal ni especias. Bueno, no, pero cultura entendida como entretenimiento. Esto es cultura, oye. Sí, pero pues cuando dices cultura la gente apaga. Pues no digo cultura, entretenimiento. Eso
Eso es la noche. Bailamos en bikini. La noche se mueve. La noche se mueve. No, porque eso lo vas a tener que hacerlo y será viral, claro. O no, que sería lo más triste. Que lo hagas y tengas 2 retweets. Qué poca confianza, ¿verdad? En su bikini. Muy poca, muy poquísima. Pero hombre, si es el bikini chiquitín, bikini. Mira, llevo unos 40 años sin ponerme el bikini, o sea que ha llegado. Pues ya va siendo el momento, efectivamente, de que Chabelita siente cabeza y tú te pongas el bikini. Voy con Pamela. Vamos a ver que son las 12, vamos a contar lo que ha sucedido y que es muy importante en la primera sesión de control, a ver si va a ser la última de la legislatura, porque el cascanueces iban a romper la nuez de Ciudadanos y la nuez se ha cargado el cascanueces. Y ha huido, el presidente del gobierno se ha ido. Le han dicho, a ver, la tesis, y ha salido corriendo, maldiciendo además, con lo cual... Ha ido a buscarla, un voto de confianza. Sí, y además ha mentido. Mal asunto. Esto tiene, desde el punto de vista informativo, muy bien. Vamos a contarles los detalles. Hasta mañana.